Listo, ya estamos grabando. Bien, esta es una primera parte igual, así como hemos visto SQL1, vamos a ver árboles 1, ¿sí? En todas estas sesiones que nos quedan, la 4, la 5, la 6, y probablemente si ustedes quieren hacemos una 7 como para reforzar algunas cosas. Vamos a ver el tema de árboles, nodos, SQL también. Listo. Ok, entonces, siguiente. Los árboles de mensaje, ¿no? Aquí estoy colocando un poco de texto, yo lo voy a leer para que se entienda. Es una estructura que se crea ya sea por uno o más analizadores cuando un flujo de mensajes recibe un flujo de bits de mensajes de entrada o por la acción de un nodo flujo de mensajes. Eh, Vamos al... Igual esto es un poco de texto. Estos árboles de mensaje, todo lo que llega a un nodo compute o lo que sale de un nodo compute, como hemos visto en los laboratorios, todo ese mensaje, ese input root, el output root, tiene un árbol internamente. Un árbol donde existen ramas y cada rama tiene sus propiedades, otras subramas, ¿no? Para poder navegar y sacar ciertos valores de ese árbol del mensaje que llega. ¿A qué me estoy refiriendo? Aquí hay un poco de teoría, no me gusta mostrar mucha teoría, pero lo que me estoy refiriendo es esto, básicamente. Cuando yo hago una petición, tengo el nodo input, aquí llega y aquí se responde. Toda esta parte de aquí viaja a través de un objeto principal llamado el input root, que es lo que hemos visto ya en sesiones pasadas, ¿verdad? Escribir aquí input. ¿Okay? Y cuando del compute hace alguna actividad, lo envía hacia el output root. ¿Y con qué objeto envía todo ese paquete de mensaje? Porque no solamente es el string que estás colocando, no sé, el punto .json, punto .data, ¿no? Sino internamente hay varios, es un árbol de mensaje. Y aquí lo estamos enviando con el otro árbol, que es el output root. Entonces, cuando ingresa, así como cuando sale, existe un árbol acá. Vamos a dibujar así un árbol. ¿Sí? Es como una especie de el input root, luego de eso tiene otro valor acá, otro valor acá. Este de acá tiene más campos, acá tiene otros campos. Lo mismo este puede tener otro acá. ¿Y qué son esos de aquí que estoy dibujando como cuadrados, círculos? Es básicamente, por ejemplo, el input root sería este de acá, ¿no? Y el de acá sería el punto el JSON, este de aquí, el JSON. Pues siempre escribimos, ¿no? Input.root.json, luego punto .data. Entonces, dentro de JSON también hay otros. Este de acá es el data. Data. Y dentro del data ya se acuerda, recién escribimos nuestro campo, por ejemplo, mensaje, resultado, ¿no? Que pueden estar al mismo nivel y así. A lo que voy es que todo el mensaje que se envía desde el nodo input aquí hacia el compute tiene un árbol, una estructura. ¿Sí? Le llaman árbol porque tiene varias ramas, ¿no? Pero básicamente es un mensaje grande que tú le colocas punto, tiene otro punto, y así varias propiedades. Lo mismo con el output también, aquí hay otro árbol. Entonces, ¿cuál es ese árbol que estoy hablando yo? Es este de aquí, para que más o menos vayamos viendo. Ese es el árbol estándar para temas de lo que es árbol de mensajes en SQL Broker. Entonces, lo que hemos estado viendo es que el objeto root, dentro de esto hemos utilizado los famosos input root, output root, y dentro de esos existen todavía varios
¿no? Como el properties, el header, domains, y dentro de los domains tenemos el JSON. Entonces nosotros escribíamos, ¿no? openroot.json. Aquí está. ¿Qué es el JSON? Es un dominio. Hay varios dominios. El MQMD para temas de MQ, cuando vas a ir cuando trabajas netamente colas, almacenar propiedades de MQ, ahí está arriba. JSON, el que conocemos. Y así hay varios, ¿no? Hay XML NSC cuando son tramas OAP, WSL, XSD, DFDL cuando envías, por ejemplo, una trama posicional que quieras parsear internamente, y así existen varios dominios. Ahora vamos a ver cuáles son esos dominios, ¿sí? Pero vayamos viendo todavía el árbol. Entonces tenemos el árbol del padre, que sería el meshes, el árbol del mensaje, tenemos el root. Dentro del root tenemos al input root y output root. Aquí prestar atención igual, tomen captura de pantalla en el caso de que quieran. En el Kahoot vamos a mostrar algo pequeño, ¿sí? No nada avanzado, todavía pequeño, de cómo es ese árbol, ¿no? En el input root, output root tenemos properties, header y dominios. Dentro de dominios tenemos que hemos utilizado el JSON. Y al mismo nivel del root también tenemos otro. Tenemos el environment. O sea, cuando digo en root o environment, el environment, si yo quisiera leer variables del environment, colocaría así, ¿no? Environment, punto variables, punto, y la variable que quiero guardar en el environment, en el ambiente del Mesoflow, ¿no? En el alcance del Mesoflow. Y puedo colocar, por ejemplo, country, y ahí, ¿no? Guardo, ¿no? El valor del país, ¿no? Lo guardo en el environment. Y así. Para el tema del root, tendríamos root.inputRoot.outputRoot. Para el local environment también. Local environment tenemos local environment.input local environment o no, output local environment. Luego dentro de cada una de estas, ya sea input o output, tenemos todo esto de acá. Tenemos variables, destino, write destination, file, swap, mapping, database, y así hay varias, ¿sí? Configuraciones que no solamente las que existen, sino podemos ir creando más árbol dentro del local environment. Y también existe, por otro lado, otra rama del árbol, que son las exception lists, ¿no? Vamos a poner otro lugar. Las excepciones o lista de excepciones o lista de errores, ¿sí? También tiene internamente otro subárbol o ramas que te van a, digamos, dividir qué tipo de excepciones son. Excepciones fatales, excepciones de recover, de configuración, de seguridad, de parseo, de conversión, base de datos, y así hay varias listas de excepciones dentro de esa rama. Entonces, incluso aquí, dentro de cada una de estas excepciones, vamos a ver más ramas acá, dentro de lo que es el exception list. Dentro de cada una de esas vamos a ver file, line, function, type, name, y así todas las que se visualizan. En la documentación de IBM, ahí ustedes van a poder encontrar todo el detalle, descripción de cada uno de estos. Ya en breve vamos a revisar en la página. Pero lo que quiero que de momento se lleven es esta imagen, ¿no? En la cual observamos que todo el mensaje que cuando llega al nodo y sale del nodo tiene una estructura, ¿no? Que le llaman el árbol de mensajes o message tree. Y los dominios, ¿no? Todos los internamente que podría trabajar. ¿Cuáles son según el árbol, cuáles son las primeras ramas del nivel 1? Root, Environment, Local Environment, Exception List. Y dentro de una de esas ya tiene otras bifurcaciones, ¿no? En el caso de root, input root, output root. En environment, variables.
Por ejemplo, yo podría hacer una consulta o pregunta, ¿sí? El- en el árbol, a nivel de árbol de mensajes, ¿no? La rama environment tiene input environment y output environment. No. Uy, alguien me activó. Bueno, si no, silenciar ahí, por favor. A menos que quieran hacer una consulta. Yo Y, quiero hacer una consulta, Julio. sí, sí, sí. Mira, si tú defines, tú declaras una variable como entero o integer o decimal o carácter, independiente de cómo la definas, ¿pueden usar estos árboles? Sí, ¿O claro. tiene, o no tiene que ser, por ejemplo, los decimales pueden usar solo uno? O solo, no sé, por así decirlo, las de root. No pueden usar las de excepciones, no sé. No, no, no. Estos son más que todo objetos que almacenan los valores de tus variables, ¿no? O sea, tu variable puede ser entero, decimal, o puedes crear nuevas variables dentro de los environment o local environment. Pero tú ahí tú defines el tipo de dato, ya sea, como tú dices, puede ser puede ser entero, decimal, ¿no? Esto lo va a almacenar nada más. Ya, Almacenar. entonces hereda todo esto cualquier tipo de variable, por lo que te entendí. No, toda variable no, sino ese es el árbol del mensaje que llega y sale del nodo. O sea, este de acá, por ejemplo, aquí hay una lámina siguiente. Este de acá, esta cajita que estoy seleccionando, ese sería el nodo. Puede ser el nodo MQ Input, el nodo Compute, ¿no? Entonces, todo lo que llega aquí tiene una estructura de árbol llamada input, que yo comenté, es el input root, ¿verdad? Y todo lo que sale en una estructura de árbol también, output root. Dentro de ese árbol, como es una sábana, digamos, una estructura grande, hay varios datos propios del broker, ¿sí? Como por ejemplo la fecha, la hora, ¿sí? Parámetros propios del broker, como también pueden ir valores que tú definas, ¿no? Normalmente todo lo que tú envías desde el Postman se coloca como input root y tiene la data ahí. Ya lo vamos a ver un poco más a detalle en la próxima semana vamos a ver debug y tracing y vamos a configurar nuestro interno cero con un puerto y vamos a hacer el debug y ahí vamos a poder visualizar este tema de árboles, ¿sí? Para que se entienda más. Vale. Y acá, por ejemplo, a nivel de este nodo, que puede ser el nodo MQ input, MQ output, HTTP request, HTTP reply, HTTP request asíncrono, HTTP request response asíncrono, hay varios. Vamos a ir viendo la otra semana, bueno, el jueves, perdón, más laboratorios. Y cada uno de estos nodos tiene sus propias properties, ¿no? ¿Qué son estas properties? Básicamente, cuando yo me ubico en cada uno de estos nodos, aquí abajo salen unas properties, ¿verdad? Entonces, yo me ubico aquí y aquí salen unas propiedades para poder yo setear, ¿no? Seleccionar. A esas propiedades se refieren el nodo y sus propiedades. Entonces, a nivel de gráfica, tendremos el nodo, ¿sí? Aquí, y sus propiedades. Simboliza acá un terminal de entrada, un terminal de salida. Y esta acá que tú ves, por ejemplo, acá, que está color verde, esto es como un árbol, ¿no? Siempre todo lo que llega a un nodo, compute o cualquier nodo, siempre lleva un árbol de mensaje. Dentro de ese árbol, puede ser aquí, aquí o aquí, en el nodo input root, va a estar tus valores que le he enviado de Postman, pero solo aquí nomás, en esta ramita. ¿Ya? En otras ramas existen otros datos propios del broker. De hecho, lo que tú vas a usar es este nada más. Pero te llega un árbol como estructura de mensaje. De la misma manera, cuando salen los mensajes, ya sean por excepción, error o output, también sale otro árbol. Si es de excepción, obviamente lo que hemos visto, el árbol de excepción.
Si es netamente data de output root, sería otro árbol. Y dentro de este está tu dato nada más. Pero sale más data de lo que tú puedes visualizar. Entonces, ingresa a un nodo, según la anatomía. Ingresa un árbol y sale un árbol de estructura de mensaje. Si es un árbol, si sale un árbol de éxito o de excepciones. Vamos a hacer un ejemplo pequeñito nada más, ¿sí? Para que se entienda un poco el tema. Voy a crear aquí un nuevo proyecto. New recipe. Voy a llamarle árbol. Árbol de mensajes. Finish. Voy a crear un recurso nada más así simple. Me voy a llamar procesar. Ok, todo esto es como ya lo hemos hecho varias veces, pues ya lo hago más rápido, ¿verdad? Le doy crear flow. Y lo que voy a hacer acá es coger el nodo de compute. Este nodo compute tiene un terminal de entrada, va a entrar un árbol, va a salir un árbol en un terminal de salida. A ver, creo que se conectó. Entonces, esto lo voy a guardar aquí. Y lo que voy a hacer es que todo lo que llegue y lo que salga del nodo, o sea, todo lo que llegue al flujo, lo voy a guardar en un archivo de texto. Y todo lo que salga del nodo compute hacia el nodo pues lo voy a guardar también en un archivo de texto. Entonces, ejemplo, yo voy a colocar aquí un nodo de trace, construcción trace. Voy a coger el terminal, le voy a decir todo lo que llega, ponlo acá. Y también otro nodo trace para indicar todo lo que sale de aquí. Lo coloco aquí. A ver, bueno, antes de hacer eso, quiero verificar si mi puerto lo tengo configurado no debug, sino por ahí nada más lo vemos configurado. Voy a colocar puerto 15. A ver. Esto le vamos a hacer la otra clase, pero no tiene clase más. 35. Te hago ahí el puerto de back. Está reiniciando la Integration Server. Esperar un momentito. Y le doy OK. Ya está. Ahí está, por ejemplo, en modo de back. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Simplemente lo estoy haciendo. Y lo que voy a hacer acá, bueno, voy a enviarle un nombre y voy a salir un nombre. Así que le digo, por ejemplo, set output root, el árbol output root. Mira, ¿cuál es ese árbol? El de acá. Este de acá. Output root. Ya está. Punto. Tiene un dominio, JSON. Antes simplemente escribíamos, ¿no? JSON. ¿El JSON qué es? Es un dominio del input root o del output root, es un dominio. Los dos tienen ese dominio. Luego tienes otro que es el data. ¿Ven? Cada vez que, como ustedes se dan cuenta, cada vez que le doy un punto, sale una serie de cosas, sale un menú de opciones. Es porque todo esto forma parte, son hijos de esta rama, output root. Todos estos son hijos. Uno de esos hijos es el dominio JSON. Y dentro de JSON, que es una rama, tiene otras dos ramas pequeñas. Es la rama data y padding. Data. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, un punto, country, y que yo le voy a enviar como parámetro
un país. Y como viene en el árbol, input root, punto, dominio, JSON, rama, data, punto, país. Listo. Esto lo voy a desplegar. Ya está. Voy a abrir el Postman. Julio, yo podría haber declarado la variable country sin problema, ¿cierto? Sí, claro, también. Puedes declarar la variable, lo guardas en la variable, lo seteas. Sí. Ya. Ahí te lo vamos a hacer. Entonces yo lo voy a colocar aquí, por ejemplo, bueno, lo voy a colocar así nada más. Luego lo vamos a ir probando, guardando. Request sería procesar este tipo post. En el body hemos puesto que sea JSON país. Si le hemos puesto país Brasil. Entonces cuando yo mande, y como esto está en modo debug, se va a levantar el toolkit. Debería levantar el toolkit. Bueno, no levanta porque no le he puesto ningún breakpoint. Le voy a colocar un breakpoint, disculpen ahí. No sé, pongan tranquilos, no sé, paciente que lo vamos a ver las siguientes semanas. Perdón. Entonces, mando. Vamos a volver a desplegar esto. Me saltó. Voy a nuevamente lanzar. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí, como he hecho la invocación y tengo el modo, el integration server en debug, se va a activar esta parte de acá, ¿no? Lo que estoy haciendo con este debug es mostrar, por ejemplo, todo lo que viene en el input y va al output, está aquí en un icono, un círculo, que es un breakpoint que he colocado, de color amarillo, y que cuando yo me ubico aquí, según todo está detenido ahí, aquí arriba sale unas variables, que es justamente ese árbol que yo estoy comentando. Lo que tú ves aquí, la cajita o el redondo amarillo, aquí arriba se visualiza eso. Pero tú lo ves como si fuera unas tablas, ¿no? Meshes, local environment, exception list. Si es que no recuerdan que ese es un árbol, ¿no? El exception list, el environment, que es lo que hemos visto acá. Environment, exception list, el meshes, que sería el root. Luego tenemos local environment, que sería el de aquí. ¿Ves? Tenemos esto. Entonces, cuando yo voy aquí a meshes, ¿qué tengo? Properties, HTTP input header, JSON. O sea, todo lo que ustedes visualizan aquí, properties, header y el dominio de frente, ¿no? Dominio JSON, está. Y en JSON, ¿qué tienes? El data, ¿no? Y dentro de data, el país, que es el valor que yo le he enviado desde Postman. Entonces, como ustedes visualizan, yo le he puesto un breakpoint aquí, un breakpoint, y yo puedo visualizar el árbol de mensaje aquí arriba, ¿no? Porque estoy haciendo un debug. Entonces, a eso yo me refiero con el árbol. Lo que llega a un nodo, no solamente está llegando el valor que tú le estás enviando del Postman, el número 1, el número 2, si vas a sumar, restar, no. Le estás enviando más data. Y esa más data está en una estructura, al cual se le llama el árbol de mensaje de entrada.
que en la gráfica que hemos visto aquí, estaría esto, ¿no? Este input measure string, ahí entra al nodo, como un terminal de input. Aquí hay más, mira, más información. Hay información desde de qué programa lo estás llamando, Postman Runtime, lo estás llamando por post, cuál es la IP, si usa cache control, server. ¿Ves? Hay una metadata que se guarda dentro de todo ese árbol. No solamente viaja el valor de tu país, sino hay una metadata que se usa en algunos casos, ¿sí? Para nuestro contexto, hasta el momento no lo hemos usado. Existe más información por acá, más información. Entonces, a eso yo me refiero con el árbol, ¿no? Es todo un paquete de mensaje, que no solamente el control, sino un paquete grande. Entonces yo le doy siguiente y van a ver de que ahora se va a detener aquí, en este otro breakpoint, que va del compute hacia el output, ¿sí? Ahí se va a detener y me va a mostrar aquí arriba otro árbol con otra data. ¿Y cuál es ese nuevo árbol? Bueno, depende de qué cosa le ha hecho el nodo compute, ¿no? Si el nodo compute le ha agregado más objetos, más JSON, ¿sí? Saldrá una estructura mucho más grande. Pero si no le ha hecho mucho, igual va a salir grande, pero con varias propiedades, según el árbol, ¿no? Entonces, me voy aquí. Se detuvo aquí. Bien, ¿qué es lo que tiene aquí? Tiene el message, local environment y exception list. Yo puedo visualizar todo esto como una tablita o como todo una estructura de data grande. ¿Y cuál es esa estructura de data grande? Bueno, yo agarro todo esto, lo selecciono, me voy a un blog de notas y lo pego. Si no quiero estar abriendo la tablita, simplemente voy aquí y lo pego. Entonces me puedo ubicar aquí en el local environment, por ejemplo, y voy a ver todo lo que está dentro del local environment. Y todo esto es un árbol, ¿no? El local environment es la rama grande. Luego de esto tiene una rama pequeña. Y dentro de este tiene otras ramas, que son esta, ese nivel. Y luego dentro se tiene otra, y así. A eso es lo que yo estoy me refiriendo al árbol, ¿no? El mensaje que entra a un nodo y el mensaje que sale viaja en un árbol, una estructura de árbol de mensaje que tiene metadata, no solamente el valor que vamos a responder. Entonces, doy más y termino el flujo. Pues aquí el Postman ya me salió por Gateway, Timeout. Nuevamente Armando va a responder y ya está. Me retoma el contra. El tema del debug lo vamos a ver en otra sesión un poco más detallada porque hay varias cositas ahí que vamos a explorar. Pero quería que vean más que todo que existe una estructura grande, un árbol, que ingresa y que sale del nodo, que es como lo muestro aquí en la imagen. No sé si tienen alguna duda. Todo lo que yo les he explicado aquí, un poco de texto, en la página de IBM también pueden encontrar. No, el árbol principal tiene 4 subárboles, digamos así. El root, environment, local environment y exception list. Así como nosotros lo hemos visualizado desde el toolkit, ¿no? Yo podría también guardar todo ese objeto en un archivo de texto, ¿no? Y no estar copiando y pegándolo. Se puede hacer a través de un nodo trace tipo file. Colocamos la ruta del archivo y lo escribe ahí. Bien, entonces, como hemos terminado el debug, Julio, disculpe, tiene una consulta de los árboles. sí, Ahí cuando mostraste, vi que decía message, pero no decía root. ¿Es lo mismo? Porque pensé que todo el environment, local environment tendría que estar dentro del mensaje. sí, en el toolkit normalmente se va a visualizar como message en el toolkit.
Pero a nivel de árbol, a nivel de, digamos, cuando ya trabajemos o empecemos a manipular este objeto con el SQL, vamos a tener que ver el input, ¿no? El root es el principal, luego tiene dos, y así, tal, tal, tal. Pero el toolkit, a manera de, como te digo, más representativo, lo muestra como meshes nada más, que eso simbolizaría como el root. Ah, ya. Entonces ahí muestra el mensaje como root se está mostrando. Sí, como root. Ah, ya. Entonces, Gracias. vamos a nuevamente lanzar el debug, hacer una pruebita. Le mando, levanta el toolkit, selecciono el flujo. Bueno, ahí está. Esto es lo que tú dices, ¿no? El meshes. Ah, sí, que está a la altura del local environment exception, sí. Sí, siempre va a tener los cuatro, según lo que hemos mostrado incluso acá. Siempre está el root, el environment, el local y exception. Están todos los tres y este de acá sería el root. Dependiendo de lo que tú estés trabajando, vas a tener input root o output root, ¿no? Por ejemplo, acá ese árbol no siempre es fijo, es dinámico, puede cambiar entre nodo y nodo, pero la estructura siempre se va a respetar, ¿no? O sea, estos valores, o sea, los campos, por ejemplo, este de acá, ese se respeta. Puede ir iterando, por ejemplo, este nodo compute, genera esto. Pero si yo coloco un nodo MQ input, o un nodo file, o un nodo HTTP, va a tener otro, digamos, otra data o nuevos campos en el árbol, dependiendo de que cada nodo genera un árbol, pues, ¿no? Genera un árbol distinto. Entonces aquí tengo el meshes, properties, HTTP input y el JSON. Entonces este sería todo este sería input root, punto JSON, punto data y punto campo. Así lo leeríamos. Y para la salida lo mismo, ¿no? Va a salir meshes, JSON, data, country. Listo. Entonces, eso sería un poco lo que quería comentarles del árbol y la otra parte de los terminales. No sé si tienen alguna duda, consulta. Como les vuelvo a indicar, esto es simplemente una previa, así como en los laboratorios o clases iniciales hemos hecho una calculadora donde hablábamos conceptos básicos, ¿no? Y simplemente escribíamos código y no había, digamos, una trans porque es más teórico. Entonces, este es muy similar, ¿no? Este es simplemente una vista previa y ya en los laboratorios que nos queda vamos a ir manejando, manipulando, por ejemplo, a nivel de dominio JSON, existen el data y el padding. A nivel de MQMD existen otra serie, como por ejemplo todo lo que son el MQ reply, el ID de cada mensaje. Cada mensaje tiene otro paquete, ¿no? Como los header, el data, el body. Si es de FDL, también tiene otro árbol aquí adentro. Los environments, los local environments, ¿no? Yo puedo, ahora que hemos visto, por ejemplo, procedures o funciones, uno de ustedes preguntó, yo le puedo enviar como parámetro el árbol input root o el árbol environment. Claro que sí, ¿no? Puedes enviar dependiendo de tu SQL y lo que necesites, le mandas, lo trabaja, modifica el environment, modifica lo que necesitas y ya está. Entonces sería como un procedure, ¿no? Eso es. No sé si tienen alguna duda, consulta, de momento. Ahí, Julio, yo tengo una duda que lo pasó por el chat, pero no sé si tiene que ver con lo de árboles. Es algo de los headers. Ujú. O sea, ese es en el input root. Acá, a ver, vamos a terminar esto.
Por ejemplo, en el input root es todo esto. A ver, vamos a seleccionar. Todo esto sería el input root. Luego de eso tú dices, tienes punto, input header, reply header, request header, response header. ¿No? Entonces, en este de acá, tú solamente tienes este de acá, el HTTP input header. ¿Sí? Lo demás no te pinta bien este árbol porque probablemente no se está utilizando según la configuración del nodo que estás enviando, ¿no? Porque como he visto, esto es un REST API y llega a este de acá input, pero es un subflujo, ¿no? Y ese tiene un flujo padre y ese tiene labels y cosas así. Entonces, dependiendo de eso, te va a ir generando las variables. Entonces, tiene solamente uno. Entonces, tendría input root. HTTP input header y supongamos que tú quisieras sacar el valor de qué programa no están utilizando, colocarías punto user agent y te saldría ya, ok, estás utilizando Postman, ¿no? Pero ahí, ¿cuál sería la diferencia entre input y request? Porque request es lo que se manda, según... ¿Por qué no le llega acá un request here? ¿Por qué input? ¿O, o en qué casos llegaría el request here? Porque entiendo request es lo que se manda, ¿no? Claro, el request es lo que tú mandarías, por ejemplo, cuando vas, si tú, MesaFlow, tú usarías otro nodo y vas a ir a un backend, ¿no? Imaginemos que vas a ir hacia un web service o app como backend. Entonces tú vas a utilizar aquí otro nodo que es el HTTP request. Y a través de ese nodo HTTP request, ahí ya tú vas a tener reacción digamos, ese campo en ese árbol. Porque aquí también hay otro árbol. Y cuando sales, aquí también hay otro árbol. Entonces, aquí probablemente sí te va a salir cuando utilices un invoke, o cuando no invoke, o llames a un backend como tal, ¿no? Ahí sí tendrías un HTTP request header, ¿no? Ya, gracias. Sí. En nuestro caso, hemos hecho solamente un debug a este subflujo, pero sabemos que hay un flujo principal que se ha generado, que si lo abrimos aquí, vamos a observar esto. Y aquí, por ejemplo, hay un árbol, aquí hay otro árbol y aquí hay otro árbol. Probablemente aquí, si hacemos un debug, ¿sí? Hacemos un debug, vamos a tener, eso es lo que tú comentas, ¿no? Más propiedades de input header, ¿no? Ya sé. Nosotros solamente hemos hecho debug al que está dentro de este aquí, que este es un subflujo. Aquí estamos en debug, pero aquí arriba también hay otro, lo que llegue, otro árbol. Como comento, eso de ahí lo vamos a ver en el tema de debug, ya más en la siguiente sesión. Solamente queríamos ir mostrando un poco de que existe el tema de los árboles, de que todo lo que se viaja siempre hay una estructura definida, ¿no? No siempre tiene la misma data dependiendo del nodo, y aquí hay varios nodos, ¿no? Por ejemplo aquí. Todavía no hemos visto todos los nodos que tienen. Vamos aquí a un árbol. Esta es una parte de los nodos, ¿no? Aquí toda esta paleta de nodos todavía no hemos visto. De hecho, no vamos a verlos todos en este curso. Vamos a ver los más importantes utilizados, y en el caso que ustedes quieran, quieran utilizar algún nodo y no lo hagamos, me avisan y lo utilizamos. O sea, hacemos una prueba de concepto de cómo utilizar eso. Por ejemplo, para seguir a backends, tenemos el HTTP request, el reply para responder, tenemos header. Si queremos trabajar en dos flujos separados, tanto la petición y la respuesta en otro flujo, los asíncronos, peticiones asíncronas, para no ocupar el hilo por cada petición, ¿no? Cada vez que se va a un backend, el MesaFlow sigue utilizando la posición de memoria, esperando a que el backend responda.
Entonces, dependiendo de cuántas instancias adicionales tenga tu Meshaflow, concurrentes, este flujo va a seguir esperando la respuesta del backend, ¿no? Y no va a poder, si viene una nueva transacción, no va a poder utilizarla, va a tener que esperar. Así que, para no tener esos escenarios, existe este de acá, que es el HTTP request asíncrono y el response. De tal manera que viene al flujo, en un flujo manda hacia el backend. Y automáticamente va a liberar el Meshaflow. Libera el Meshaflow y ya puede llegar otra petición, ¿no? Y bueno, lo que hace es mandar hacia el backend. Llega y lo manda. Entonces libera el Meshaflow. De tal manera que cuando el backend responda, yo a través de otro subflujo recupero esa respuesta a través de este nodo, ¿no? El HTTP Asynchronous Response. Lo vamos a ver en unos ejemplos. Como digo, tema de paletas. Pero existen variedad de nodos. Yo, como parte de los laboratorios, ¿sí?, voy a dejar algo muy pequeño, que es crear una aplicación de tipo REST-API de esta forma, ¿no? Vamos a ustedes crear una aplicación que sea Node Samples. Y lo que quiero que ustedes, bueno, no en este tipo, mejor en un tipo normal, tipo application, para que se visualice mejor. Tipo application, vamos a poner nuevo examples. Y aquí vamos a crear un Meshaflow. Example, nada más. Y lo que quiero es que ustedes cojan cada uno de estos nodos y lo ubiquen aquí a la derecha. ¿Sí? Todo, ¿no? MQIN, pues probablemente algunos conozcan, y los que no conocen o recién están empezando, es bueno para ellos llevarlos a un flujo, todo lo que son de MQ. Esto es de precaución. Y vean los terminales de salida, ¿no? Estos que son de out, ¿no? Normalmente en los exámenes de certificación de IBM, que suelen colocar, por ejemplo, cualquiera de estos nodos, y te dicen, ¿qué hace ese terminal?, ¿no? Por ejemplo, yo puedo jalar el nodo file aquí, y te dicen, ¿qué hace este terminal de acá? ¿Estos dos o el de acá? ¿Qué acciones se ejecutan? ¿Guarda, no guarda, archivo? ¿O qué configuración debo setear? ¿O qué propiedad debo setear en ese nodo? Entonces, la idea es que ustedes, a modo de exploración, van a crear un Meshaflow por cada categoría de nodos. Por ejemplo, aquí yo creo uno desde MQ. Ya. Entonces van a arrastrar y lo mueven aquí. Y vayan observando las propiedades que tienen. Cada uno de estos tiene varias propiedades. En el curso no vamos a utilizar todos los nodos, vamos a utilizar los más importantes. Vamos a utilizar, por ejemplo, de lo que es MQ. Vamos a utilizar el MQ input, ya lo hemos hecho, el MQ output, el MQ reply, MQ get. El MQ header no lo vamos a usar todavía. Digamos, no, lo usan muy poco, pero sí lo usan. Pero estos de acá sí lo vamos a usar, ¿no? Luego vamos a ver así con otros. Todo lo que es HTTP, también. Todo lo que es REST, también. Web Service. Acá hay nodos para timer también. Esto de acá. Listo, entonces, a manera de exploración, yo le voy a dejar aquí un propuesto y eso lo va a poder encontrarlo en el repositorio, que es básicamente crear un Meshaflow por cada una de estas categorías y observar las propiedades de configuración. Y ya en la siguiente sesión, lo que yo voy a hacer es hacer un Kahoot netamente de nodos, ¿no? Para ver si conocen ese nodo, en qué categoría está el nodo Compute, por ejemplo. Ustedes deberían saber, ¿no? El nodo Compute, ¿en qué categoría está? Transformación, porque ya lo usan. Es un nodo de transformación. ¿Dónde están los nodos del nodo Label? ¿En qué categoría? Ah, ok. Categoría Routing. Entonces, pero si tú no
no has arrastrado y no, ni siquiera conoces qué es eso, o los nodos de agregación, ¿dónde están? ¿Qué tipo de nodos son? ¿Qué categoría? Routing. ¿Qué propiedades tiene? Claro. Yo necesito primero que ustedes exploren esto, porque en la sesión que viene, la sesión 5, vamos a hacer varios laboratorios ya utilizando varios nodos, porque ya hemos visto árbol, bueno, una parte, hemos visto debug, una parte, hemos visto SQL, una parte también, pero vamos a empezar a hacer los laboratorios utilizando estos nodos, de tal manera que ahí ustedes ya van a empezar ya a explorar y a expandir un poquito más el conocimiento. Bien, no sé si tienen alguna duda, consulta. Yo voy a dejar el propuesto. Sí, lo tengo en un Word, pero se lo voy comentando por aquí nada más. Igual lo voy a colocar en el Drive. En base a lo que hemos observado hoy día, y esto sí ya por temas de hora ya lo van a poder trabajar, digamos, un poco más tranquilo en la sesión. Según lo que hemos observado hoy día, hemos trabajado todo lo que son variables, procedimientos, funciones, operadores lógicos, operadores de comparación, operadores numéricos. Así que utilizando todos esos conceptos, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a mejorar esa calculadora que alguna vez ustedes hicieron, pero ahora lo van a hacer con puro procedure o puras funciones, ya dependiendo de cada uno cómo quiera trabajar. Entonces, ustedes van a colocar el número 1, número 2, luego la operación. Vamos a colocar en texto. Y como resultado les debe de salir, bueno, algo muy similar como resultado. Y aquí. La suma es 33. Si estás haciendo suma, si estás haciendo división. Dice. Lo otro es que quiero que salga aquí también es el número mayor, ¿no? Por ejemplo, el mayor es el 22. ¿Cuál es el número menor? 11. Por ejemplo, si el número número 1 par, true. Número 2 par. En este caso es false todo. Solo esto de acá. Igual se los voy a mandar por correo en el Drive. Pero aquí van a utilizar, por ejemplo, las comparaciones, van a utilizar el tipo de datos y hacerlo todo con funciones o procedure. Ya no pueden utilizar el switch o el case, llamar a funciones, ¿no? Una función será para calcular el número mayor, otro para calcular el número menor, otro para retornar si es par o impar, en este caso par, true o false, y el resultado, ¿no? Entonces, aquí ustedes no van a tener 4 endpoints, como sí se solicitó la semana pasada, creo, la sesión anterior, sino es un solo endpoint, es procesar, y ahí va a tener, ya internamente se va a hacer el cálculo de acuerdo a la operación. Bueno, no es muy complicado, ya tienen un poco de código,
podemos reutilizarlo. Así que de manera práctica eso es lo que me van a enviar. No sé si tienen alguna duda o consulta por ahora. Sí, verdad, ahí me preguntan. Y aparte de eso, lo que comenté, la paleta de nodos, ¿no? Crear una application y tener un MesaFlow por cada categoría. O sea, básicamente acá van a tener como una especie de unas 20 MesaFlow. Dentro de esto te van a arrastrar todo esto. Una vez que arrastran, ¿sí? Si es que pueden, verifiquen y conecten de los que tengan el terminal de salida con los terminales de entrada, ¿sí? Para los que ustedes jalen por categorías, ¿sí? Para que un poco conozcan los terminales, cuáles tienen, cuáles no tienen. ¿Ya? Esos dos trabajos yo lo voy a enviar en el Drive y eso lo podrían ir trabajando y para que el día jueves ya vengan directamente al Kahoot. Empezamos con nodos, los vamos a los laboratorios, vemos un poco más de SQL, vemos un poco más de árboles y nos vamos con un propuesto ya un poco más elaborado. Uno de los propuestos que más o menos lo que vamos a trabajar es con tramas XML. Esta es una trama, ¿sí? Normalmente las tramas reales son así, no es número 1, número 2, no, eso no es así. Las tramas reales son así, o si es XML o si es en JSON. Esta es una trama JSON. Entonces, con estas tramas yo les voy a pedir ciertos cálculos, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos a trabajar con los nodos, ¿sí? Recorrer, por ejemplo, aquí. Hasta el momento no hemos hecho los for, los while, ¿no? Pero la próxima semana vamos a ver, entonces vamos a recorrer todo esto, sumar, verificar si tienes tarjetas Visa, por ejemplo aquí, o a qué cliente le pertenece. Bien. Pero esto ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. De momento solo dos propuestos, uno el de calculadora mejorada, ¿no? Y la otra la application donde tienen todos los 20 o 20 y tantos MesaFlow, donde van a arrastrar por cada MesaFlow todos los nodos según cada categoría. Sí, porque yo voy a preguntar en el Kahoot, ¿no? Yo les voy a mostrar este nodo, por ejemplo, nodo label. ¿Esto a qué categoría pertenece? Nodo transformación, ¿a qué categoría pertenece? El nodo email o input, ¿a qué categoría pertenece? Entonces ustedes deberían, por lo menos, conocer que existen esos nodos. Bien. Edison, ¿tienes alguna consulta por ahí?